Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación de resultados de la cuarta edición del Barómetro de Expectativas del Estudiante Universitario Asturiano. En nombre de Compromiso Asturias, muy agradecidos a que, sobre todo en primer lugar, que los medios de comunicación es muy importante para nosotros vuestra cobertura y vuestra colaboración para que la sociedad asturiana pues, pueda ser conocedora de estas opiniones y estas percepciones por parte de los jóvenes asturianos universitarios. Así que ese agradecimiento también a todos los participantes en la encuesta y todas las responsables de las facultades y universidades que han colaborado con nosotros para poder difundir la encuesta y conseguir los resultados, que también es un trabajo muy relevante. En segundo lugar, sí que también quiero encuadrar este estudio, por eso tenemos aquí unos ejemplares de un trabajo que lleva haciendo Compromiso Asturias ya desde finales de 2021, relacionado con la inmigración asturiana. Y esta es una actividad que se encuadra dentro de las actividades que ponemos en marcha para poder recoger, en este caso, percepciones antes de que las personas salgan de Asturias, ¿no? Ya en el año 2022 publicamos ese hito, ¿no?, del primer libro blanco de la migración asturiana. Aquí tenéis algún ejemplar que os podéis llevar al finalizar. Si falta algunos, no nos lo pedís, que os lo entregamos. Y que, bueno, es un trabajo riguroso y muy importante también para conocer las expectativas tanto de los que están fuera como de los que están aquí y tienen, bueno, pues una valoración de irse o quedarse en Asturias. Y en tercer lugar, bueno, señalar que como decía antes, es la cuarta edición del Barómetro de Expectativas del Estudiante Universitario Asturiano, que a lo largo de estas 4 ya ediciones han participado cerca de 3.000 estudiantes en estas 4 ediciones que han dado respuesta a este trabajo de investigación, y que esto nos permite no solo tener hoy esta presentación, esta foto fija que vamos a comentar, sino también observar tendencias, ¿no?, ya recogidas claras en el tiempo por 4 barómetros que han sido los que hemos presentado, ¿no?, con el que hoy estamos presentando. Así que hablamos de que no son opiniones aisladas, son datos consistentes que reflejan cómo piensa y qué se espera o qué esperan los jóvenes que son una parte clave del futuro de nuestra región. También decir que ahora vamos a hacer una presentación resumida. Tenéis el informe completo también accesible con un QR que os vamos a pasar. Está todo ya colgado en nuestra web y podéis acceder a toda la información. Bien, vamos a comenzar entonces primero a explicar qué es el barómetro y cómo se ha hecho. Este barómetro tiene un objetivo claro, que es el que nos hemos marcado desde el inicio de este trabajo, que es conocer y visibilizar las expectativas profesionales y vitales del talento universitario asturiano, tanto dentro como fuera de la región. En esta edición se han analizado 681 respuestas, después de hacer una limpieza de los datos, superando el objetivo estadístico que nos marcamos, que es el 3% de la representatividad de los matriculados en la Universidad de Oviedo, que es el referente que tomamos cada año, de una población casi de 22.000 estudiantes universitarios. El trabajo de campo se ha realizado entre los meses de marzo y abril de este año, lo que nos permite también establecer una línea base sólida y comparable con las ediciones anteriores. Por tanto, hablamos de un estudio representativo, riguroso y acumulativo. Bien, dentro de los participantes de este año, aquí, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de talento joven asturiano? Bueno, pues el perfil mayoritario de los estudiantes que han participado en la encuesta es un perfil de mujer joven de entre 20 y 23 años que estudia en la Universidad de Oviedo, preferentemente, no significa que todos, hablamos del perfil dominante de la encuesta, que principalmente estudia en las áreas de ciencias sociales, jurídicas o ingeniería. Es una generación concentrada en la formación, porque nos dicen que el 70% de ellos no trabajan y el 87% vive con su familia, lo que refleja una fuerte dependencia del entorno familiar en esta etapa. Este dato es importante porque habla de una generación que está a punto de tomar una decisión vital, de enfrentarse a su primera gran decisión de movilidad y todavía está muy vinculada emocionalmente a su territorio. Otra característica del talento asturiano es que ya es un talento móvil y global. Lo podemos afirmar
ya que el 43% ha estudiado fuera de Asturias, principalmente a través de programas como Erasmus, convenios o SICUE. Además, casi el 66% tiene un nivel de inglés intermedio alto o superior, con un porcentaje relevante, como vemos en los datos, de niveles avanzados y nativos. Un 28,3% tiene un nivel avanzado y un 8,2% afirma ser nativo. Esto nos lleva también a una conclusión clara. No existen barreras lingüísticas en este momento ni culturales para salir fuera. El talento asturiano está preparado para competir en cualquier mercado. Esto es un cambio relevante con respecto a épocas anteriores. Y sobre todo, hacía referencia antes al libro blanco de la emigración asturiana, donde vemos un análisis de una caracterización de la emigración asturiana de diferentes épocas. Y estamos en una época diferente. Bien, aquí cuando les preguntamos por los destinos preferidos en caso de salir de Asturias, vemos que un 56% se plantea ir a otra comunidad autónoma y un 44% directamente al extranjero. Es decir, casi la mitad del talento que ha participado en esta encuesta se iría o contemplaría de irse, salir del país, no solo cambiar de ciudad. Esto tenemos que decir que no responde a un rechazo de Asturias, sino a una búsqueda de un ecosistema más competitivo donde desarrollar carrera profesional y vivir nuevas experiencias personales. Eso es un poco lo que hemos analizado de estos datos. Bien, aquí también queremos mostrar uno de los datos más esperanzadores de este barómetro, que ya se viene repitiendo en las últimas ediciones, quizás este año todavía con mayor contundencia. El 92,8% de los estudiantes que se plantea salir dice que tiene intención de volver, ya sea en el corto, en el medio o en el largo plazo. Esto es la suma de todos los marcos temporales de retorno. Y solo un 7% afirma que se marcharía para no volver a trabajar aquí. En estos últimos barómetros, para hacernos una idea, estábamos entre un 11, 10, 9 y hemos bajado este año al 7. Por tanto, no estamos ante una fuga emocional, sino ante una búsqueda de una estrategia vital para salir a formarse, a crecer y después retornar. Bien, dentro de las preguntas que hacemos siempre analizamos los factores de expulsión del territorio y los factores de retención del territorio. Los factores push y pull, ¿no? ¿Por qué se van los factores push? Las razones para marcharse son claras y contundentes. En primer lugar, las condiciones laborales y la retribución, especialmente. En segundo, la falta de proyección profesional. Y en tercero, la necesidad de vivir otras experiencias. Es un éxodo estrictamente profesional. Como vemos, hay también, en cuarto lugar, una demanda de formación, lo cual también apunta a que hay cosas por hacer también en la región, ¿no? Pero principalmente las motivaciones, como podemos ver, son las que hemos apuntado. Vamos ahora a ver las motivaciones. Cuando nos preguntamos por los motivos para quedarse, en Asturias el primer lugar lo ocupan los vínculos personales, seguido de la calidad de vida y del entorno natural. Las condiciones laborales caen al cuarto lugar. También están ahí, pero como veis estamos hablando ya de un casi 29%. Y la proyección profesional se va drásticamente al último lugar, al 10,9% de todas las opciones. Estas opciones que estamos reflejando, nosotros les mostrábamos varias y ellos tenían que marcar 3 en cada caso. Por lo tanto, vemos que hay un punto crítico, ¿no? Las condiciones laborales caen drásticamente al cuarto lugar, solo un 28,9%, y la proyección laboral se hunde al 10,8%. Eso es un poco para ver también esos motivos para quedarse, pero que también hay un porcentaje que apunta a esos motivos para quedarse. La conclusión es que Asturias retiene por bienestar, pero pierde competitividad por expectativas profesionales. Bien, también otra de las cuestiones que preguntamos es sobre su trabajo ideal.
la oferta laboral ideal para los estudiantes. Entonces, aquí hemos construido lo que llamamos la anatomía de la oferta laboral perfecta en base a las respuestas que hemos obtenido. Lo primero que llama la atención es que el factor número 1 absoluto no es el salario, sino el buen ambiente de trabajo citado por el 53,6% de los estudiantes. Muy cerca de ese primer motivo aparece también la conciliación, entendida como flexibilidad horaria, posibilidad de teletrabajo o equilibrio de la vida personal y profesional, con un 52,5%. Y ya así, en tercer lugar, muy cerca del segundo, casi a la par, está la retribución salarial, con un 52,4%, que sigue siendo importante y vamos a decir que es un factor básico. Y junto a ella aparece otro factor básico como la estabilidad y la seguridad laboral, con casi un 50%. El mensaje también es muy claro, ¿no? El sueldo es necesario, es una base, pero ya no es suficiente. La verdadera ventaja competitiva para atraer y retener talento está también en la cultura de la organización, el ambiente de trabajo y la conciliación. También hemos querido preguntar, ¿no? Y hemos analizado de manera un poco transversal cuáles son las preferencias de trabajo con respecto a sector público, privado o emprendimiento. Y aquí, en estas dos diapositivas que tienen relación, que están relacionadas, ahora lo explicaré, complementan el análisis que hemos hecho porque nos permiten profundizar no solo en dónde quieren trabajar los jóvenes, sino también en qué esperan de su trabajo ideal y cómo estas expectativas varían según su perfil. En primer lugar, vemos una clara bifurcación porque, por un lado, el mercado laboral se divide casi de forma equilibrada entre el sector público, con un 44,9% que escogen los encuestados, y el sector privado con un 43,3%, así que casi un poco a la par. Y en tercer lugar está el emprendimiento, que aunque está presente, sigue siendo minoritario, con un 11,7%. Este reparto refleja que hay una búsqueda polarizada. Por un lado, la seguridad y la estabilidad, que representa el sector público, y por otro lado, el crecimiento y el desarrollo profesional asociado al sector privado. Bueno, aquí abajo queríamos también recordar, ¿no?, que ha habido una alta participación por parte de estudiantes de ingeniería, con un 16,59%, y de educación con un 19,68%, lo cual también nos hace entender por qué hay un porcentaje tan alto que habla del sector público, ¿no?, relacionado con la educación. La siguiente diapositiva nos ayuda a entender por qué se produce esta bifurcación de la que hablábamos. Cuando analizamos las prioridades según el sexo del encuestado, observamos diferencias claras en los primeros factores. En el caso de las mujeres, las principales prioridades son el buen ambiente de trabajo, la conciliación y la estabilidad laboral. Hemos hecho una analítica diferenciada y hay como podéis ver, hay un cambio de orden en los criterios, ¿no? Y en el caso de los hombres, el primer factor es la retribución salarial, seguido del buen ambiente y de la conciliación. Esta diferencia ayuda también a explicar por qué la mayor participación femenina en el estudio influye también directamente en la preferencia por el sector público, percibido como más estable y previsible, algo que se valora de manera muy relevante por parte de un gran número de los participantes en la encuesta, que es un gran número de mujeres. Bien, y aquí, ya estoy terminando, vamos a llegar a lo que es el índice del barómetro anual. Esta es una pregunta clave que hacemos todos los años, es una pregunta doble. Por un lado, les preguntamos cuál es su deseo, si les gustaría quedarse a trabajar una vez terminados sus estudios en el plazo de un año, y cuál es la probabilidad que ellos piensan que tienen de encontrar trabajo en el plazo de un año también, ¿no? Son dos preguntas comparativas. Y vemos que hay un desequilibrio que se refleja claramente, ¿no? Este es uno de los datos centrales del barómetro. El deseo de quedarse a trabajar en Asturias este año, 2026, alcanza su máximo histórico, con un 3,65 sobre 5. Pero la confianza en encontrar un empleo disminuye, ¿no?
algo con respecto a los barómetros anteriores, un poquito, o un 3,14. La brecha entre lo que quieren y lo que creen que podrán hacer sigue creciendo y, dicho de forma sencilla, se quieren quedar, pero no confían en poder hacerlo a corto plazo, ¿no? Así que este es un dato relevante que ahora vamos a pasar a ver analizando los 4 barómetros anteriores para que veáis un poco la evolución, ¿no? Aquí tenemos recogida la evolución de expectativas a lo largo de los 4 barómetros, ¿no? Del 23 al 26. Y por un lado vemos que el deseo de quedarse a trabajar en Asturias no solo se mantiene, sino que alcanza en el año 26 su máximo histórico, con una puntuación 3,65 sobre 5, tras una recuperación progresiva. Sin embargo, cuando analizamos la confianza en encontrar trabajo en Asturias, observamos que en los últimos 3 barómetros al menos no hay un movimiento al contrario. La confianza baja al 3,14 en el año 2026, retrocediendo desde su máximo histórico que fue en el 2024, aunque también tuvimos un año 2023 todavía más bajo que el que tenemos ahora. La lectura es muy clara. Cada vez son más los jóvenes que quieren quedarse, pero cada vez menos los que creen que podrán hacerlo en el corto plazo. Y esta evolución, sostenida ya en 4 años, nos indica que no estamos ante una percepción puntual, sino ante una tendencia estructural. Bien, ahora nada, vamos a terminar con con breves conclusiones, con 3 transparencias. Y en esta primera vamos a compartir que cuando preguntamos por los destinos preferidos en caso de salir de Asturias, vemos que el 56% se plantea ir a otra comunidad autónoma y el 44% directamente al extranjero. Es decir, casi la mitad del talento que se iría contempla salir del país, no solo cambiar de ciudad. Esto, ¿por qué lo queremos resaltar? Que ya lo hemos visto antes. Porque no responde a un rechazo de Asturias, sino a la búsqueda de ecosistemas más competitivos, donde formarse, desarrollar carrera profesional y vivir nuevas experiencias vitales, personales. Esto es algo que pertenece a esta generación y que cada vez ocurre no solo en Asturias, sino por otros estudios que vemos en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una generación diferente. En segundo lugar, otra de las conclusiones que queremos compartir es esa brecha, ¿no? que hemos encontrado. Perdón. La segunda conclusión importante es que no existe un único perfil de joven ni una única expectativa laboral. El estudio identifica 2 grandes perfiles. Un primer perfil centrado en el ecosistema, que prioriza el buen ambiente de trabajo, la estabilidad y la conciliación. Y un segundo perfil orientado a la proyección, que prioriza claramente la retribución salarial y el plan de carrera profesional. Esto nos lleva a otra idea clave. Las estrategias de captación y retención no pueden ser homogéneas. No hay café para todos. Es necesario segmentar, entender los distintos perfiles y ofrecer respuestas diferenciadas. Esta es una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Y en esta tercera diapositiva planteamos una hoja de ruta muy concreta. Primero, aprovechar el efecto boomerang. El 58% afirma que quiere volver a corto y medio plazo. Y casi el 97%, si recordamos, también a largo plazo, ¿no? Esto exige mantener el vínculo con el talento que sale. Es muy importante mantener ese vínculo y facilitar su regreso cuando alcanza la madurez profesional. En segundo lugar, podemos decir que se produce una revolución cultural en los recursos humanos. Esto es muy interesante para los responsables de recursos humanos. El buen ambiente y la conciliación lideran las demandas y hoy compiten también de tú a tú con el salario. Es decir, que tiene que formar parte de la oferta. Y en tercer lugar, hacer visible la proyección profesional. El 68% se va porque no ve un plan de carrera claro. Si el talento no ve un camino de crecimiento estable en Asturias, siente la obligación de marcharse. La conclusión es clara, el talento está y quiere estar. Ahora el reto es ofrecerle un proyecto profesional que esté a la altura. Y ya para cerrar, los mensajes que podemos recoger es que los jóvenes quieren quedarse, pero no lo ven viable a corto plazo. Lo hemos venido comunicando en base a los datos recogidos. El sector público
gana peso como refugio ante la incertidumbre y el talento se va para crecer, no para romper con Asturias. Es decir, están diciéndonos que de irse quieren volver. Y sin proyecto profesional, el arraigo no basta. Este es el mensaje que queremos trasladar hoy. El talento está aquí, quiere estar. Ahora el reto es construir oportunidades que permitan hacerlo. Y bueno, con estos datos y conclusiones, creemos que se abre un debate necesario para Asturias. Y ahora quedo a vuestra disposición para poder responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Yo le pediré una valoración. Si analiza todos estos datos, hay que dejar de pensar en que la gente joven se marcha como un drama, como pienso que hasta ahora se ha visto, como para entender que la gente se está formando y tiene su expectativa vital, tanto profesional como personal, para desarrollar su vida en Teberga o en Helsinki. Es decir, que lo normal es salir fuera también, es decir, y no pensar que es un drama el marchar. Efectivamente, los datos no apuntan a que haya una ruptura con Asturias, sino todo lo contrario, porque el 97% están hablando de que quieren el 92% están hablando de que quieren volver. Yo creo que esa pregunta apunta más a que se trata de que los jóvenes tienen una estrategia profesional de salida temporal con la intención de volver. Y esto es algo muy común en esta generación joven. Por lo tanto, efectivamente, más que verlo como un drama, es una cuestión real de las nuevas generaciones. Forma parte de la juventud. Quieren explorar, no tienen ninguna limitaciones lingüísticas como veíamos antes, ni tampoco miedos porque ya han estado fuera a través de programas Erasmus, a través de convenios internacionales, a través de intercambios culturales. Lo ven como algo que forma parte de la vida misma. Por lo tanto, es importante tener esto presente, entender sociológicamente a esta nueva generación. ¿Tenéis el dato de cuántos realmente ni se plantean marchar y quieren quedar aquí? Pues el dato no es esto. Realmente, ¿cuántos se plantean quedar aquí? Si digamos que si tenemos el dato, si lo aproximamos como la percepción que hemos puesto, con los que quieren quedarse o los que esperarían quedarse a corto y medio plazo, ¿no? Y esto estábamos hablando de que era un 58%, ¿no? Ese es el dato que hemos compartido. Voy a ir para atrás para darlo exactamente, pero sobre todo a corto y medio plazo. Estábamos hablando de... Aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la diapositiva del efecto boomerang, ¿no? Del que hablábamos nosotros, porque su intención, o sea, con opciones de retornar a corto o medio plazo, 58%. No les hemos preguntado, ¿y cuántos no os queréis marchar nunca jamás de los jamases? No les hemos preguntado eso, ¿vale? Les hemos preguntado, en caso de irte, ¿querrías volver a corto plazo o medio plazo? Y un 58% dicen que a corto o medio plazo. Y un 34,8% con opciones a largo plazo. De ahí sale ese 92,8%, ¿no? Que planea retornar. Y solo un 7,2% que se plantea, pues no irse para no volver. Así que, ese dato sí que... ¿Cuál es el porcentaje de estos años atrás de preferencias para trabajar en el sector público? No tenemos aquí el dato, lo tenemos colgado en la web de otros años. Había también un porcentaje un poco más bajo que este año. Este año... El 44,93 este año. Exacto. Este año 44,93 sector público, es la bifurcación. Efectivamente, aquí lo tenemos. No es muy diferente a esto, pero sí es cierto que ha habido un intercambio. Es decir, otros años el sector privado era un poquito más que el sector público. A lo mejor un 45, 43, una cosa así. Pero ahí está, hay un porcentaje importante que ha manifestado dirigirse al sector público en todos estos años. Este año un poquito más, otros años un poquito menos. Sí, perdón, pero es que esto contrasta un poco con una de las conclusiones que hablaba de que el sector público crece.
Sí, pero no crece tanto, digamos, ¿no? no, bueno, crece un poquito, ¿vale? Decías que un 44% optaba por salir al extranjero. ¿Les habéis preguntado a dónde? No sé, continentes, Europa, América. No, simplemente una salida internacional fuera del país. No les hemos preguntado por continentes, pero si nos remitimos al libro blanco con los datos de la emigración asturiana fuera de España en la época actual, la mayoría se están yendo a Europa, evidentemente, al continente europeo. Están buscando pues irse digamos, dentro del continente europeo, nada que ver con la migración anterior que se iban fundamentalmente pues a América. A América ahora mismo pues se van menos. Y dentro de América el primero al que se van es Estados Unidos. Me parece que no es un drama, efectivamente, que la gente joven se quiera marchar, pero sí me da un poco de pena de que, a pesar de los años que han transcurrido, porque evidentemente el sistema no ha cambiado mucho en cuanto a que la gente joven se quiere seguir marchando, que no hayamos cambiado en la región, ni en el sector privado ni en el público, para ofrecer esas carreras y, digamos, esa proyección como estudiantes y luego como profesionales para los que se quieren quedar. Yo creo que este estudio va a servir muy bien y debería dar trabajo a alguien, por lo menos para pensar qué se puede hacer para retener ese talento joven, porque Asturias necesita a los jóvenes también. Y ese porcentaje que se quiere quedar, bueno, pues que tenga acogida, que no tenga que marcharse. Es un poco la reflexión que me da a mí el estudio. Creo que alguien trabaje en esa línea. Sí, bueno, sin duda nosotros lo que presentamos este estudio son los datos, luego las diferentes organizaciones que van a tener y tienen estos datos tienen que trabajar con estos datos para construir formas de colaborar y ofrecer sobre todo lo que hablábamos, algo, no sé, ¿no? Una de las ideas que está bien, por ejemplo, todos los contratos en prácticas que se ofrecen por parte de la Universidad de Oviedo, que es vital y que ahora hay muchas opciones, pero son contratos temporales, ¿no? Primeros contratos. Y ahora, por ejemplo, en otras comunidades autónomas y en otros centros de atracción de personas jóvenes, son ya las empresas, a veces con la universidad o las empresas, quienes ofrecen planes de carrera de 2-3 años con formación, ¿no? Y todo eso, claro, yo creo que es una demanda que tienen los jóvenes que puedan tener un plan de carrera 2-3 años en una empresa, y eso lo están empezando a ofrecer, bueno, ya hace unos años, ¿no? Ciertas empresas en otros lugares. Aquí sería ideal, bueno, empezar a trabajar en esa línea y qué opciones hay para poder trabajar conjuntamente en esa línea, que es también responsabilidad de todos, ¿no? Porque... No, que la FP dual funcionará. Por ejemplo. Yo creo que ese es un camino para que mucha gente joven no se vaya, y yo creo que todavía está no funciona. Bueno, los grados universitarios ahora tener prácticas ya desde incluso los primeros años, que ya está ocurriendo con algunos grados, ¿no? Que tienen, bueno, pues ese grado dual, como decimos nosotros, ¿no? Desde los primeros años, para que vaya una vinculación mayor, pero sobre todo después. La cuestión no es cuando estudias, sino después, cuando ya inicias pues una reflexión sobre tu vida, sobre tener un contrato estable. Hablamos de esa estabilidad que se busca, ¿no? Y de poder construir un futuro, ¿no? Aquí. Yo creo que la gente joven cada vez piensa menos en estudiar solo lo que le gusta, sino también qué proyección va a tener a nivel de empleo y dónde. Yo creo que antes, hace muchos años, no pensábamos, vamos a estudiar lo que me gusta y vamos a encontrar trabajo. Y yo creo que ahora la gente ya hace un plan, o su plan, ¿no? Sí, y un poco lo que apuntaba Arturo antes en la pregunta, ¿no? Que no es un drama, sino que forma parte de la juventud, querer tener esas experiencias, querer vivir pues en otro idioma, en otra ciudad y en otro país, incluso, porque vemos que ya no hablamos solo, hay un 34% que hablan de, no es que se quieran ir a una ciudad distinta, es que se quieren ir o piensan en poder irse a otro país, ¿no? Que forman parte un poco de la formación, del crecimiento personal, ¿no? De estas nuevas generaciones. Y que muchas empresas te valoran muchísimo haber estado en el extranjero y haber vivido otras experiencias. Entonces, es un poco lo que tú dices, la estrategia
ellos Exacto. buscan para luego poder estabilizarse. Exacto. Hay una estrategia para poder construir una base profesional que sea más atractiva para luego poder volver a una empresa en mejores condiciones aquí, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, un placer. Buenos días.